Bueno, aquí seguimos en la fiera de mi niña. Ya saben que el pasado domingo 14 de junio, creo recordar bien, hacía un año que la Expo, la Gran Expo Internacional 2008 en Zaragoza, abrió sus puertas y hoy es momento aquí en este programa de echar la vista atrás, de recordar todo lo que fue aquello y lo que es ahora. Vamos también a ponernos en el presente. Y por todo esto, y además coincidiendo con que el Tribunal de Cuentas presenta su informe anual acerca de la Expo, bueno, pues hemos querido invitar hoy a Encarnación Vivanco. Muy buenas noches. Buenas tardes, y bienvenida. Buenas noches. Es la presidenta de Expo Empresarial y es un placer tenerte aquí con todos Igualmente, nosotros. muchas gracias. Bueno, sí, he dicho bien Encarnación Expo Empresarial porque es en lo que se ha convertido lo que era, ¿no? el recinto de la Expo. Yo no sé cómo lo has encontrado, te voy a tratar de tú, si me permites. Encantada. ¿Qué supuso para ti liderar esto, ¿no? Liderar este proyecto y tenerlo entre manos? Bueno, de entrada una sorpresa, porque yo que he sido consejera de Expo Zaragoza durante los 4 años y presidenta de la Comisión de Auditoría de la misma, lo que nunca pude pensar ni en sueños es que yo iba a acabar aquí en Zaragoza de presidenta de Expo Zaragoza Empresarial. Creo que la Expo en sí era un proyecto efímero, o sea, lo que es la duración de la... Tenía una fecha de caducidad, evidentemente. Lógico, pero yo quiero pensar que a veces los zaragozanos, los ciudadanos, lo ven con una cierta nostalgia. Qué pena ese verano tan fantástico, lo bien que lo pasamos. Y sobre todo cuando pasan por allí ahora y ven aquello, ¿no? Bueno, ahora y dicen, ay, bien. hace un Yo año. creo que no podemos olvidarnos que al hilo de la Expo, las ventajas, las mejoras que ha tenido la ciudad de Zaragoza en lo que es Aragón. Es decir, no hay más que ver las infraestructuras, cómo han mejorado. ¿No? Así. Todo lo que es las riberas del río, cómo la ciudad tiene una nueva proyección hacia el río, todo lo que es el Parque del Agua, la nueva cultura que hay, por ejemplo, el mundo de las bicis. O sea, todo esto sobrevive al fenómeno temporal de la Expo. Es lo que nos queda, ¿no? Bien, y además hay otra cosa, es decir, eso que a veces se ve como qué pena que encima se está demoliendo, porque es verdad que están allí las máquinas y están cayendo, digamos, las paredes. Bueno, eso ya en el mes de agosto, finales de agosto, primeros de septiembre, pasaremos de la imagen de demoler a poner ladrillos nuevos. Y creo que es una oportunidad buenísima, porque es aprovechar toda el grueso de esa inversión, reconvertirlo, y esto sí que ya definitivo, un proyecto definitivo y de futuro, digamos, para Zaragoza. ¿Cómo te encuentras ese proyecto que ahora estás liderando? Y de hecho... Pues me lo encuentro en el momento que hemos salido de las cocinas, es decir, porque claro, hace un año que se inauguró, pero hace 9 meses que se terminó la Expo. Y estos 9 meses que han transcurrido, ha hecho falta unos tiempos, desde hasta adjudicar, buscar las empresas que se iban a dedicar a la demolición. Ha habido que hacer subastas de cantidad de elementos que eran necesarios para la Expo y que hoy día ya no tienen sentido. Y ahora ya estamos en ese proyecto. Y me encuentro con que los edificios empiezan a quedarse estrictamente en su esqueleto, que es la condición necesaria para empezar. ¿Nos vas a contar algún detalle, Encarnación, de lo que va a ser Expo Empresarial? Aunque ahora nos pilla un poco lejos, ¿no? Todavía quedan un par de años para que veamos eso en pie o algo en pie, pero sí que igual nos puedes adelantar algo. ¿Qué nos vamos a encontrar en Expo Empresarial? Bueno, yo creo que la fecha del último trimestre del 2011, que es la fecha que yo ya estoy comprometiendo desde los... 48 horas. Es un compromiso con todos, ¿eh? Es un compromiso, es un riesgo absoluto. Pero no es la primera vez. O sea, yo a los 48 horas de estar aquí, en una rueda de prensa, ya empecé. Simplemente, no me lo invento yo, es lo que me dicen los técnicos en que se puede hacer. Y entonces yo creo que el compromiso es cuanto antes hacerlo y de la mejor manera posible. Y si vamos a empezar ya en agosto, creo que es un momento muy bueno todavía con la crisis económica, en que se pueda empezar a construir, que pueda haber puestos de trabajo nuevos. Y mueva dinero aquello, ¿no? Que mueva, genere actividad económica, genere puestos de trabajo. Creo que es una contribución que se puede hacer desde la sociedad a lo que es la economía de Zaragoza y Aragón, y es muy importante. Entonces estamos en ello.
Pues estamos en ello. Con este Estamos mensaje nos vamos a quedar, Encarnación. Pero a mí me gustaría, antes de nada, también tocar el asunto que antes mencionábamos, ¿no? Eso que ha generado cierta polémica, lo podemos decir así, el informe realizado por el Tribunal de Cuentas acerca de todo lo que ha supuesto la sociedad Expo Agua, ¿no? Acerca de las cuentas, de los ingresos, los gastos y un largo etcétera de asuntos. Bien, la semana pasada nos encontrábamos, hace ya más de una semana incluso, nos encontrábamos con una retahíla de titulares, ¿no? Como la Expo registró unas pérdidas de 54,4 millones de euros, el Tribunal de Cuentas da un tirón de orejas a los gestores de la Expo, en fin, las cuentas de la Expo arrojan un déficit de 54 millones de euros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me pregunto, y te pregunto a ti, Encarnación, ¿cómo os tomáis desde Expo Empresarial esta avalancha de titulares? Y que es cierto que no dejan de ser meros titulares, pero cuando la prensa va por ellos, también por algo será, ¿no? Bueno, es que yo creo que lo único que queda, el titular. Yo creo que la gestión, cómo se ejecuta el proyecto de Expo, sí, yo creo que es ejemplar. Es ejemplar, no es el primer evento de esta característica que se organiza en España, ni en el mundo. Y yo creo que se ha hecho, efectivamente, el Tribunal de Cuentas reconoce que ha habido unas pérdidas de 54 millones en un proyecto inversor de más de 1.000 millones y que efectivamente ha tenido como principal componente de esas pérdidas, pues que las previsiones de ingresos no fueron las que los teóricos apuntaban. Es un poco como lo de los teóricos votantes y luego la realidad de las personas que van a votar. Y además no nos podemos olvidar que la fecha en que se celebró la Expo, sí, pues ya concurrían algunos factores de crisis económica, es decir, que fueron menos los visitantes que efectivamente. Entonces yo creo que en el fondo la desviación de los visitantes es un factor. Porque los costes... Bueno, eso lo dice el informe, ¿no? Que el bajo ingreso obtenido por esas entradas, por las menos entradas previstas, ha sido también lo que ha influido en esa pérdida, ¿no? Yo creo que cómo se ha gestionado, cómo se hizo en tiempo y con qué costes, es absolutamente, es un referente y es un ejemplo. Yo creo que no ha habido antes un evento, una Expo construido, hecho en esas características. Hombre, yo se puede decir que no soy una parte como objetiva, porque he sido presidente de la Comisión de Auditoría, claro, pero quiero reconocer que se ha gestionado, que es un referente. Claro, pero nos quedan esos 54,4 millones de pérdidas, que es lo que se nos ha quedado, Encarnación, porque esto es así, es lo que se nos ha quedado. Entonces, claro, yo quizás te haya escuchado en alguna ocasión explicar este dato, el por qué justificar estas pérdidas, y has dicho, hombre, tampoco es una cifra tan desproporcionada, claro, ¿no? Esto es un 5%, quiero que me lo expliques. Pero también hay que ver en cuenta... ¿Por qué nos quedamos con los 54 millones de pérdidas? Yo creo que es una información que se está dando interesadamente de una forma sesgada, porque el otro día también presentamos, no una publicación, digamos, de Expo, lo estaba haciendo una fundación, Fundear, que es los efectos económicos de la Expo. Y los efectos económicos de la Expo es que en el fondo está planteando lo que es el impacto, lo que ha sido el impacto en el PIB de la región y lo que va a seguir siendo en los años futuros. Es decir, que estamos centrando en un dato concreto. Es que la Expo ha producido 54 millones de pérdida. ¿Y qué? Mira, el problema, Encarnación, que yo puedo ver aquí es que, mira, si me dices tú, Encarnación, que 54,4 millones no es una cifra desproporcionada, aquí no ha habido un escándalo. Aquí no ha habido un escándalo, ninguno. Aquí el propio Tribunal de Cuentas está reconociendo la idoneidad de los procedimientos, cómo se han licitado, cómo se han adjudicado las obras y cómo se ejecuta el proyecto. Y eso sí que es importantísimo, porque cuando en tan poco tiempo hay que hacer tanta obra, simplemente el esfuerzo de contener, de que no se te vaya de las manos, es importantísimo. Claro. Lo que ocurre, Encarnación, que con ese dato que manejamos de las pérdidas, necesitaríamos saber, para saber si efectivamente supone esto un desfase real, con todas las letras, lo que dice desfase así, tal cual, necesitaríamos saber el resto de datos. O sea, cuál ha sido el coste absoluto
de la Expo, por ejemplo, el tenerlo, el que el ciudadano, porque al final el problema de esto, Encarnación, que como es dinero público y es dinero que los ciudadanos pagan a través de impuestos, pues nos toca esa fibra sensible, y más ahora en plena crisis, y ver que ha pasado esto, que ha habido un pequeño desbarajuste, pequeño o grande, no lo sabemos porque no tenemos con